Buenas noches. Bueno, desde aquí, de este lado de Europa, espero que... Sí, hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar. Vamos a darnos unos segunditos hasta que se vayan aunando a esta reunión. Estoy muy contenta de que estemos hoy aquí. Em, Bea está por ahí también. Hola, Bea, un beso enorme, corazón. Gracias por estar hoy conmigo. Gracias. Y bueno, mientras van aunando, gracias cariño, gracias Bea. Mientras todos están llegando, les voy contando cuál es el tema de hoy. Estuve pensando cómo podría o cómo puedo empezar este nuevo espacio, algo que nos sea útil. Entonces, preguntas que empezaron a llegar relacionadas a la forma de visualizar. Y dije, bueno, entonces vamos a arrancar con este tema. Y por eso es que a la hora de hacer el flyer, les coloqué una frase, entre comillas, ¿no? Y la frase es: yo visualizo brillantemente en mi maravillosa imaginación, que es una, que para mí ya es un decreto, es algo que yo realmente utilizo, esa afirmación o esa frase. Es algo que también les recomiendo. Y ya les voy a ir explicando qué significa para mí, y es como me gustaría compartirles a ustedes qué significa para mí visualizar brillantemente, porque de esto se trata. Porque visualizar en realidad lo hacemos todo el tiempo. ¿Y qué significa, qué significa visualizar? No es otra cosa que anticiparte a un hecho. De eso se trata. Es decir, eso es en que consiste en la visualización. Como siempre visualizamos, como todo el tiempo estamos pensando, visualizar es hacer uso de tu imaginación, la idea es de que tú visualices o te anticipes a un hecho, a una situación, pero de manera favorable. Ese es el asunto, de eso se trata. Es decir, es dejar de pronosticar o dejar de seleccionar escenarios catastróficos o terribles. Por el contrario, la idea es de que empecemos a hacer uso de esa facultad que tenemos todos, pero de manera deliberada. Eso significa que lo vas a hacer de manera consciente, y esto significa que vas a empezar a usar esa facultad para anticiparte a hechos, a situaciones que te van a ser favorables y que tienen que ser favorables, porque sí o sí la visualización es un paso previo a lo que vives en algún momento. No es otra cosa, no es otra cosa distinta. Entonces, eso es lo que quisiera y eso es lo que yo deseo. Desde mi experiencia, es contarles cómo es que a mí me funciona la visualización, pero de manera favorable. Es decir, tienes los dos caminos, tienes la opción de irte al camino en el que tú vas a continuar seleccionando situaciones que sean poco favorables, o te vas por el otro camino y ya y lo haces ya de una manera deliberada, es decir, adrede, que está muy bien. Es decir, tú seleccionas una realidad que quieres realmente vivir. Y eso sería lo idóneo, eso es lo correcto. Es algo que yo también me digo. Si yo tengo todos estos instrumentos, si yo tengo todos estos recursos, si yo tengo este gran potencial es mi maravillosa imaginación, porque es verdad, es un potencial, ese es mi gran poder. Si yo lo tengo, ¿por qué no lo voy a utilizar a mi favor? Es decir, eso es realmente inteligente y es conveniente hacerlo para que tú te beneficies de ello. Y cuando tú lo haces de manera consciente, el beneficio es conjunto. Es decir, el beneficio no es solo para ti, sino que el beneficio es para tu entorno también. Es decir, háblese del entorno familiar, háblese del entorno social, del entorno laboral, del entorno, de todo lo que tengas a tu alrededor. Es decir, tu mundo se va a ver beneficiado siempre. Entonces, tú tienes una gran responsabilidad en el uso de este poder. ¿Quieres usar este poder que sea favorable para ti, para todos, o quieres hacer uso de este poder para que el poder de alguna manera salpique, pero salpique de manera no tan favorable? Entonces, es inclusive sentir amor por uno mismo y por tu entorno, hacer uso de este poder de manera deliberada, consciente y siempre teniendo en cuenta de que
cuando tú te favoreces, se van a favorecer todos. Es decir, porque tú eres el punto de partida y el punto de llegada, ¿no? Entonces, porque todos somos uno y esa es una verdad. Entonces, si tú vas a favorecer, se van a favorecer también todos, ¿no? Entonces, eso es si tú tienes esa premisa también siempre en cuenta, la selección que hagas, cuando hagas una visualización, va a ser favorable para todos. Bueno, entonces ya veo que estamos, algunos de nosotros ya estamos aquí conectados, así es que podemos ya ir un poco más a lo profundo de este tema. Y yo quiero compartirles unas de las afirmaciones o algunas de las que yo siempre utilizo para poder hacer o para permitir de que este potencial que yo tengo florezca, porque de eso se trata. Es decir, el potencial que yo tengo, porque lo tenemos todos, tenemos que hacer lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance para que ese potencial empiece a florecer, hay que explotar ese potencial. Entonces, una de las herramientas que me permiten a mí explotar este potencial es el uso de las afirmaciones. La primera afirmación con la que yo arranco es, yo visualizo brillantemente en mi maravillosa imaginación, ¿ya? Otra afirmación que yo tengo y que la complementa y que se las recomiendo también y que yo la utilizo porque y es algo que empecé a integrar desde hace poco. ¿Por qué? Porque me empecé a dar cuenta de los resultados que eran grandiosos de las visualizaciones que yo había hecho previamente. Entonces yo ahí fue cuando me dije, no, esto lo voy a integrar con un decreto adicional, con una afirmación adicional. Y el decreto adicional que yo hice cuando me empecé a dar cuenta de los resultados favorables que yo empecé a obtener en mi mundo terrenal, es el decreto. Mi maravillosa imaginación me sorprende siempre, me mima, me trata con amor, me consiente. ¿Por qué tengo yo esta afirmación adicional? Porque realmente los resultados son increíbles, es decir, son espectacularmente maravillosos. Mi imaginación es espectacular, es maravillosa, eso ya lo sé. Lo que imagino es grandioso, porque eso siempre me ha gustado a mí y eso es lo que también le digo a las personas con las que yo trabajo, sueñen en grande. Y de verdad que yo cuando sueño, yo se los voy a ir contando ya a lo largo de este encuentro, a mí me gusta soñar sin restricciones. Es decir, yo cuando sueño o cuando hago uso de imaginación, que no es un sinónimo para mí, soñar o imaginar o visualizar, yo lo hago de verdad en grande. ¿Sí? Yo ahí sí no me pongo, yo ahí sin peros ni nada. Yo me voy de verdad con todo. Entonces, como les decía, yo cuando visualizo lo hago de manera grandiosa. Sin embargo, los resultados son espectacularmente mucho más grandes de lo que yo hubiese podido visualizar. Y es por eso cuando me empecé a dar cuenta de la cosecha, es decir, yo sé ya lo que sembré, es decir, yo siembro cuando selecciono una imagen, al momento de visualizar o de utilizar mi imaginación. Allí en ese momento estoy yo sembrando una semilla. Toma su tiempo para que esa semilla empiece a crecer, germine, ¿no? Germine, crezca y dé sus frutos. Cuando da los frutos, y yo siempre me doy cuenta, y eso es algo que también les voy a recomendar a ustedes, que se den, es decir, que sean muy conscientes de lo que están seleccionando, para que al momento de ver los resultados, regresen al origen, que son ustedes, y se den cuenta, de verdad, que los resultados son mucho más espectaculares de lo que ustedes hubiesen podido imaginar. Y eso que la imaginación ya es maravillosa. Y eso es tan hermoso, por eso es que por eso es que en mí surgió esa nueva afirmación de que mi maravillosa imaginación me sorprende siempre, ¿no? Me mima, me trata con amor, me consiente, me engríe. Eso es algo que me digo paralelamente. Es decir, yo me digo esas dos afirmaciones constantemente. Yo visualizo brillantemente mi maravillosa imaginación y a continuación mi maravillosa imaginación me sorprende siempre, me mima, me trata con mucho amor, me consiente, me engríe. Y si ustedes le quieren agregar alguna acción que tenga que ver con ello y que lo reafirme, pues también lo pueden agregar. Entonces,
esas dos afirmaciones son las que para mí son el soporte de mi acto de visualización, ¿ya? Y se las recomiendo. Y los invito a que ustedes también empiecen a decirse esas afirmaciones, porque de verdad que en mi caso los resultados son, es decir, se llevan pero de largo lo que yo haya podido visualizar, y es muy bonito, de verdad. Yo me dejo siempre sorprender, pero yo me dejo sorprender de manera positiva, de manera favorable. Eso es lo que yo siempre lo tengo en claro. Y también otra de las afirmaciones que yo tengo es de que yo visualizo fácilmente a mi favor y en beneficio de todos. Esa es otra de las afirmaciones que yo también tengo con relación a la visualización. Yo visualizo fácilmente a mi favor y en beneficio de todos, ¿no? De todos significa mi entorno, todo lo que existe allí, las personas, todos los seres o todo lo que existe allí, situaciones, todos se benefician con ellos. Otra de mis afirmaciones que también tienen que ver con la visualización es de que yo yo sueño siempre en grande y sin restricciones, o yo visualizo en grande y sin restricciones. Esa es otra de las visualizaciones que también yo intercalo, ¿no? Siempre las intercalo. Otra de las que yo también, la que ya les comenté, es de que yo me dejo sorprender siempre por mi maravillosa imaginación. Siempre, yo me dejo sorprender. Entonces, eso es algo que yo ahora les podría, de esa manera yo quiero introducir este tema de la visualización, empezar con esas afirmaciones y es como preparar el terreno para que cuando empieces a sembrar tus semillas, es decir, cuando empieces a hacer uso de la visualización, de ese poder que tú tienes, de esa manera entonces ya tienes el terreno totalmente preparado para que las semillas empiecen a germinar, a crecer y los resultados te sorprendan de manera favorable. ¿Ok? Bueno, ahora el punto siguiente, ¿no? ¿Qué cosa significa visualizar? Para algunos, lo conocen también como asumir, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta hablar de visualización, pero también le puedes llamar asumir, ¿no? Y visualizar es hacer uso de tu imaginación, ¿no? Que es el gran poder que tú tienes, ¿no? Como les comenté también al inicio, visualizar es anticiparte a un hecho, ¿ya? A un hecho aquí y ahora, pero anticiparte de manera favorable, es decir, favorablemente, ¿ya? Visualizar en lo concreto significa seleccionar una escena. Ahora, ¿qué tipo de escenas es la que se tendría que seleccionar a la hora de visualizar? Porque vamos a visualizamos todo el tiempo, aunque no nos demos cuenta, pero si te vas a, si es que te vas a hacerlo ahora de manera consciente, te vas a dar cuenta que siempre vas a visualizar. Todo el tiempo estamos visualizando. Ahora, el punto aquí es de que cuando tú selecciones una escena, esta escena tiene que ser una que condense, que implique que aquello a lo que tú te anticipas ya está concretizado. Pero como les vuelvo a repetir y como les hago hincapié, tiene que ser una escena que condense una solución. Es decir, tiene que condensar esa situación ya solucionada. Es decir, es un ideal, el mejor ideal que tú te puedas imaginar para esa situación. Esa es la escena que tú tienes que seleccionar, porque existen muchas escenas. Tú puedes seleccionar una escena que implique el proceso. Lo recomendable y lo más inteligente, y de esa manera también, es decir, tienes que hacer un salto, es irte ya al final, ¿ya? Por eso es que se habla mucho de que tienes que seleccionar una escena final. Una escena final significa que eso representa que ya la situación, el deseo o la expectativa ya está concreta, ya se concretizó y está solucionada, sea la situación que sea. Vamos a ir luego a un ejemplo, o tal vez a un par de ejemplos para explicarles o hacerlo ya más, ejemplificar qué consiste seleccionar una escena final. Pero bueno, esto es en la parte introductoria, de eso se trata, seleccionar una escena final que implique, que condense,
que la situación, el deseo, la expectativa, el proyecto, el sueño que tú tengas, ya está, ya se realizó, ya es un hecho. Entonces, por eso es que tienes esa escena final. ¿Ok? Bueno, entonces eso es parte de la visualización. Cuando yo selecciono la imagen, esa imagen, lo mejor es que esa imagen sea corta. No te dure ni un minuto, realmente. Es decir, eso también vamos a hacerlo con un entrenamiento. Es decir, al final les voy a dar unos 2 o 3 ejercicios para que empecemos a ejercitar, a entrenar esta facultad que tenemos de imaginar. Y yo yo recomiendo máximo 1 minuto. Es decir, invertir solamente 60 segundos a lo más, si no menos, para que puedan condensar esa imagen final, cuando seleccionan esa imagen, que no dure muchísimo. El por qué es debido a que cuando dura demasiado, entonces nuestra imaginación puede tentarse a empezar a volar y a perderse. Y lo que nosotros queremos es quedarnos en ese momento, que es crucial y es importante. Por eso es que lo tenemos que captar y mantenernos ahí. Cuando tenemos esa imagen final, en esa imagen participa alguien y ese alguien eres tú, soy yo. Y ese alguien está participando en primera persona en este presente, en el presente. Es decir, tú seleccionas esa imagen, ya les dijimos, esa imagen es anticiparte a un hecho, a una situación. Entonces, al anticiparte, eso significa que esa situación está en un futuro, ¿no? Si es que lo vemos desde la construcción que ha hecho la humanidad para medir el tiempo. Lo que vamos a hacer es hacer de ese llamado futuro, lo vamos a hacer un presente y lo vamos a traer aquí, en este momento, en tu imaginación. Entonces, cuando tú lo estás trayendo, estás haciendo de esa escena final una escena presente, ¿ya? Le estás haciendo una escena presente, una escena aquí y ahora. Y como es un presente, eso significa que tú la estás viviendo en primera persona y actualmente, es decir, en primera persona y en presente la estás viviendo la situación, la estás viviendo aquí. Eso es muy, muy importante. ¿Ok? Porque si no estás otra vez haciendo el condicional, es decir, te estás yendo nuevamente a un tiempo, a un espacio que no lo has hecho tuyo. Y tú tienes la capacidad, la potestad de hacer de ese momento, de ese espacio, hacerlo tuyo, trayéndolo aquí a través de tu visualización, con tu imaginación, trayéndolo aquí y ahora. Esa facultad, ese poder lo tienes, lo tenemos todos. Es cuestión de que tú lo entrenes y verás de que anticiparse no es otra cosa, es que tú vas primero con tu mente y tu cuerpo llega después. Claro, que eso ya es la manifestación, ¿no? Es decir, eso ya es la producción en el mundo terrenal de aquello que tú previamente imaginaste. Entonces, lo que tú tienes que hacer es traerla, esa imagen, ¿ok? Entonces, esos son los puntos previos, ¿no? Y cuando tú tienes esa escena final, que la estás viviendo, la traes de ese espacio y futuro lejano, la traes a este momento, en este aquí y ahora la traes, en esa escena en el que tú eres el protagonista, en el que tú eres la persona que está dentro de ese momento, en ese espacio, en esa escena final, tú estás sintiendo. Cuando dicen, tengo que sentir la escena, a veces se escucha, yo al principio yo lo escuchaba y lo tomaba así como que era muy abstracto. Es decir, lo tengo que sentir, sí, pero ¿qué significa que lo tengo que sentir? ¿Sentir cómo? Lo veía como un sentimiento muy gaseoso, es decir, no era palpable. Y sí, tiene que ser palpable. Ahora lo entiendo. Sí tiene que ser palpable. Por eso es que cuando les dé el ejercicio más adelante, les voy a dar 3 ejercicios. Ustedes eligen cuál de ellos practicar en los próximos días. Les voy a hacer 3 ejercicios. Y déjenme decirles que ahora yo entiendo qué cosa significa sentir cuando dicen
ese es el secreto, ¿no? Ese es el secreto sentir. Pero ¿qué cosa es? Hacer palpable el momento. Y hacer palpable el momento significa que tú tienes que sentirlo de verdad con todos tus órganos, con los órganos que tenemos, con los auditivos, con los táctiles, con los, no sé, con todo lo que tú tengas. Es decir, tienes que oír, tienes que ver, tienes que tocar, tienes que degustar, ¿no? Tienes que oír todo. Y eso es posible. Es decir, sí es posible entrenar ese nivel de sensorización, digámoslo así, o ese nivel sensorial que originariamente lo tenemos o solamente lo sentimos cuando estamos aquí con los ojos despiertos y cuando estamos tocando algo así, en el mundo terrenal. Sin embargo, es posible hacer una transferencia de ese nivel de sensorización a tu imaginación. Sí es posible, sí se puede entrenar, es posible. Por eso les digo, con esos 3 ejercicios pequeñitos que les voy a compartir y que yo también los he aplicado en mí misma, por eso es que puedo decirles, funciona. Pueden hacer los 3 que yo les voy a recomendar, o pueden hacer uno de ellos, y es posible hacer esa transferencia de la sensorización, es decir, de lo que uno siente con estos órganos terrenales o con estos órganos físicos, hacer esa transferencia, esa sensación a tu mente, si es posible. Y ahí, de verdad que ese es el punto clave, o ese es el secreto, de verdad, esa es la fórmula del éxito, cuando tú sientes, y sentir es eso, trasladarlo. ¿Ok? Bueno, y el punto final para que nuestra visualización o el uso de este gran poder mental que tenemos, el punto final es sellar esa visualización o esa selección de la imagen, que ya la sientes en ese momento, con un gracias. ¿Ya? El poder que tiene el agradecimiento es, de verdad que es espectacular. Entonces, con eso ya tú sellas esa visualización. Gracias, tú agradeces, eso lo sabemos todos, solamente les estoy haciendo un recordatorio de lo que eso significa. Agradecer, tú agradeces cuando tú has recibido algo. Es así. Eso nos lo enseñaron desde pequeños y lo enseñamos también a nuestros hijos, si es que tenemos hijos, o uno mismo da las gracias por algo que te acaban de dar o por algo que te van a dar, pero ya tú sabes que es un hecho. Ese es el punto. Es un hecho que tú ya lo tienes, aunque te lo van a dar dentro de poquito, porque ya te lo ofrecieron y ya te lo prometieron y tú agradeces. Entonces, cuando tú sellas el momento de la visualización con esa palabra, gracias, diste por hecho de que lo que tú seleccionaste, cuando te estás anticipando a lo que va a venir, ¿no? Porque quieres darle cumplimiento a algún deseo que tú tienes, ¿no? O darle solución a alguna situación que de repente es muy importante para ti. Entonces, eso es porque ya está. Por eso es el gracias, significa está hecho. Con esto es como que tú das el último suspiro y de verdad, ya está. Más o menos es algo así, ¿ya? Entonces, esos serían los puntos que implican la visualización, el uso de tu imaginación, de ese gran poder que tú tienes, ¿ya? Y entonces es así como es que nosotros tendríamos que llevar a cabo esta visualización. Como yo les dije al principio, lo más favorable posible es lo que tendríamos que hacer, es lo recomendable. Es decir, siempre anticiparnos con escenas que estén cargadas de mucha felicidad, de mucho amor, en donde tú veas solamente situaciones felices. No anticipes situaciones cargadas de lamentaciones o de tristezas o de pérdidas. No. Es decir,
si vas a pronosticar algo, hazlo, pero que sea algo positivo, es decir, algo que sea favorable, algo que te beneficie a ti. Ya les dije que si te beneficia a ti, beneficia a todos, ¿ok? Esa es la premisa. Entonces, tengan siempre eso en cuenta, ¿ok? Bueno, entonces, ahora sí. Y algo más antes que se me pase, y eso también es muy importante. Cuando tú te anticipas a un hecho a través de la visualización, a través del uso de la imaginación, tú te estás yendo al final, estás seleccionando una escena final, el final de los finales, ¿ok? Para que esto suceda, van a tener que ocurrir circunstancias que permitan que esa escena final se lleve a cabo en este mundo terrenal, aunque en realidad, si tú la seleccionaste en tu imaginación, es ya un hecho, ya es un hecho. Y tú sabes que al momento de agradecer esa selección, ya es un hecho de todas maneras. Sin embargo, en el mundo terrenal, y lo sabemos todos, es que es necesario que ocurran una cadena de circunstancias. Esa cadena de circunstancias van a surgir, pero nuestra ocupación no está en saber cómo va a suceder, qué es lo que tenga que suceder o cuándo tenga que suceder. Es decir, ni el cómo, la forma, ni el cuándo, es decir, en qué momento va a darse, cuánto tiempo va a implicar que yo vea en este mundo terrenal la escena ya, o mi deseo ya cumplido, o la situación ya solucionada. Eso no es parte de la visualización. Eso no es parte. Cuando estamos haciendo uso de la visualización, estamos haciendo uso de un gran poder. Yo les hablo de anticiparse a un hecho. Cuando tú te anticipas a un hecho, tú estás dando por hecho de que algo ya está como tú quieres que sea. Déjame decirte que cuando tú haces uso de la imaginación, que es una facultad maravillosamente increíble en todas las personas, estás activando ese poder creativo que existe también en ti. Y estás también, yo voy a decir seleccionar. Yo hablo mucho, me gusta hablar de seleccionar, porque todo ya está. Yo solamente selecciono. Ya todo ya está hecho, entonces yo solamente selecciono. Entonces lo que yo hago es seleccionar situaciones, gracias a esa visualización, por medio de la escena final, estoy seleccionando previamente situaciones que están contribuyendo a que esa escena final se den. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que cuando tú tienes esa escena final, gracias al uso de esa imaginación que todos tenemos, entonces esa escena final implica, como yo le estaba diciendo previamente, de que van a tener que ocurrir situaciones que hagan posible que esa situación se lleve a cabo, ¿ok? Pero va a surgir en uno tal vez, va a surgir. El tal vez lo borro y lo saco, porque realmente va a surgir en uno esa creatividad, esa inspiración de hacer algo que probablemente no lo hubiese hecho. O de repente surgen circunstancias en tu entorno que se ven llamadas a llevarse a cabo porque tú fuiste quien se adelantó a los hechos. Tú te adelantas a los hechos, ¿ya? Entonces aquí va a entrar a tallar la creatividad en ti y la inspiración. La inspiración que te va a mover, y esa inspiración se va a ser tan natural que no implica esfuerzo, no implica ningún agotamiento. Por el contrario, implica esa creatividad e inspiración que van a surgir en ti gracias a la escena final que tú ya seleccionaste, te van a llevar. Es como que te sientes como que estás con alas, te van a surgir alas, si es que lo quiero decir de esta manera, es como que te van a surgir alas de verdad
y te vas a ver movido y tú no sabes ni cómo, pero va a surgir en ti una inspiración que te va a hacer que tú actúes eh, de una manera tan natural que ni lo sientes, y que todo eso, y no solo tú, sino también todas las personas o situaciones que van a empezar a surgir en tu entorno, van a empezar a darse las cosas. Se van a empezar a dar. Como les digo, el cómo, valga la redundancia, no es nuestra ocupación, y de verdad que no la es. Miren, les voy a contar, ahora ya les voy a decir, empezar a contarles los ejemplos, porque yo les comenté a la hora de que hice hoy, que les anuncié que iba a estar hoy con ustedes con este tema. Desde mi experiencia, les iba a contar cómo es que para mí la visualización es tan efectiva. Y les voy a empezar a contar los ejemplos para que para hacer vivo eso que les estoy contando, para que no se me quede todo en plano teórico, porque eso es lo que no quiero. Quiero que las cosas sean lo más admisibles y que sean fáciles. Eso es algo también para mí es muy importante, porque yo me lo digo siempre. A mí me gusta que las cosas sean así, fáciles, rápido. Yo tengo una vida en esta vida y yo quiero vivir todo el tiempo, vivir bonito, feliz y vivir fácil. ¿Y por qué no? Es decir, yo me la pongo siempre fácil, y es por eso que yo quiero hablarles de manera que todo sea tan claro. Me gusta hablarles claro, me gusta que las cosas, las ideas lleguen de manera muy ordenada, muy sistemática, para que ustedes hagan uso de toda esa información que les estoy brindando. Y por favor, cuando les empiece a contar ahora de las visualizaciones y cómo se me van dando las visualizaciones y cómo se me manifiestan, y cuando les dé los ejercicios más adelante, pónganlo en práctica. Pongan en práctica la información. Eso es tan importante como adquirir nuevos conocimientos, ¿ya? Los conocimientos, es verdad, te empoderan, pero lo que te hace realmente, lo que te fortalece realmente es aplicar esos conocimientos que tú vas adquiriendo, ¿ya? Para que tú te des cuenta de que esto vale la pena. Y antes de que les empiece a contar lo de los ejemplos desde mi experiencia, por favor recuerden, cuando empiecen a hacerlo de la visualización de manera consciente y deliberada, gracias a las técnicas que les comparto hoy, recuerden esas semillas que ustedes están sembrando a través de la selección de las escenas finales. Cuando sean un hecho en el plano terrenal, recuerden que fueron ustedes quienes seleccionaron, quienes se anticiparon a esa situación. ¿Y por qué quiero que ustedes recuerden ese momento de la siembra? Porque cuando sea la cosecha, esté allí y la cosecha sea tan fructífera, ustedes de esa manera, van a empezar a alimentar la confianza en sí mismos. Van a empezar a aceptar con mayor vehemencia el gran poder que ustedes tienen, porque lo tienen. Y cuando empiecen a alimentar, gracias al reconocimiento de sus cosechas, esa autoconfianza, se van a hacer invencibles. Y cada vez van a ir perfeccionando más y más este poder que ustedes tienen, que ustedes son, y que ustedes son los únicos que lo operan, ¿no? Y van a empezar a perfeccionarlo cada vez más, y van a seguir escalando, porque de esto se trata. Eso es parte de nuestra naturaleza, el crecimiento, el florecimiento, la evolución. Y gracias al uso de ese gran poder que tenemos, entonces es que vamos a poder ir escalando y seguir creciendo, y vamos sin reparos a tener sueños, pero soñar en grande. Y soñar, y no solo para ti. Eso es algo que también, antes de que se me pase, el uso de este gran poder lo puedes hacer, como les dije, cuando tú seleccionas una escena final, o cuando tú te anticipas a algo, es favorable para ti, para tu entorno. Es verdad. Adicionalmente, puedes también tú seleccionar una escena final o anticiparte para favorecer a alguien. Esa persona no tiene que saber que tú estás favoreciéndola a través del uso de tu poder.
no tiene que saberlo, puedes hacer de manera anónima. Y es muy bonito, en algún momento te vas a dar cuenta de que aquello que tú hiciste por esa persona es un hecho, ¿no? Es un hecho en el plano terrenal, porque ya es un hecho cuando lo visualizaste es decir, cuando lo hiciste en tu mente, cuando seleccionaste esa escena. Entonces, tú puedes hacer uso de este poder para favorecerte a ti y también para ayudar o favorecer a otra persona o a alguna situación en la que se vean involucrados muchísimas personas o algunos seres. Es decir, yo cuando hablo de seres me refiero tal vez a los animalitos o me refiero, no sé, a lo que esté afuera. Porque eso también es algo que, en mi caso también es algo que yo he hecho. Lo he aplicado también para mi perrito, para todo, para todo. Yo lo aplico para todo. Pero bueno, entonces les voy a empezar a decir los ejemplos para bajar del plano teórico y bajar al plano práctico y empezar a hacerlo mucho más asequible. Miren, ¿cuándo fue? Hace más o menos 10 días, no, la semana pasada yo me encontré aquí en mi ciudad con un músico que viene de Argentina, lo conocí y nos encontramos en el bosque, estábamos ambos con nuestros perritos, estábamos caminando, hicimos un paseo juntos y me cuenta, como es músico, me cuenta que una semana y media después tenía un concierto. Entonces, si me dice, Romy, si de repente puedes venir al concierto, no es aquí, es en una ciudad como a 15, 20 kilómetros de aquí, que también es cerca. Entonces me dice, Romy, te voy a mandar los datos y sería bonito que nos acompañes. Van a venir músicos de Argentina y de otros países también, y de aquí de Alemania. Y bueno, iba a ser un concierto muy bonito. Entonces, y es ahora este fin de semana, es decir, hoy estamos viernes, es decir, es mañana y el domingo, sábado y domingo. Entonces yo pensé, dije, podría ser el domingo, le dije, yo te aviso, mándame los datos, y eso fue lo que hizo, él me mandó los datos el mismo día. En el momento en que él me estaba contando lo del concierto, yo ya y ustedes también lo van a experimentar, si es que ya no lo experimentan, se me ha hecho tan sencillo que yo en el momento, no pasa ni un segundo, yo ya empiezo a hacer la visualización con los ojos abiertos. Entonces, en ese momento, cuando él me empezaba a contar lo del concierto, que iba a ser en 10 días, este fin de semana que ya es mañana, en ese momento yo me imaginé la sala del concierto, con las sillas, me imaginé el escenario, así me vino, yo no lo hice, es decir, no me forcé, porque eso también es algo importante, que las cosas no sean forzadas y no tienen que ser naturales. Sin embargo, las técnicas para ejercitarlas te permiten a que tú llegues a ese grado de naturalidad. Eso lo vamos a ver después, los ejercicios que les voy a compartir. Entonces, para mí ya se me hace natural, las cosas se me van dando, porque tú trabajas siempre con imágenes. Van a darse cuenta que sí. Empiecen a observar y van a darse cuenta que es verdad. Ustedes piensan, hablan y las imágenes van a empezar a surgir. Tienen que hacerse un poquito más conscientes y se dan. Y van a notar que sí es el caso. Bueno, la cuestión es de que cuando me empezó a contar lo del concierto y que iba a ir una pianista, que venía exclusivamente desde Argentina para este concierto, y me empezó a narrar las cosas y en ese momento yo me imaginé la sala del concierto, ¿no? Que yo nunca he estado ahí, porque no es ni en mi ciudad. Es en una ciudad lejos, bueno, un poco retirada de aquí. Entonces, quedamos en eso. Él me mandó ese mismo día los datos del concierto y todo. Yo dije, bueno, sí me gustaría ir, y ahí lo dejé. El día de ayer en la noche, como a las 9 de la noche, una amiga mía, bueno, que ha sido una ex alumna mía de español, ha sido una profesora aquí de una escuela alemana, entonces ella llevó conmigo clase de español y yo la conozco. Entonces de la nada me llama ayer y me dice, Romy, ¿tienes tiempo? Primero me escribe y me dice, Romy, si tienes tiempo me llamas por teléfono, tengo una idea. Bueno, dije, no sé, ni me imaginé qué idea sería. Bueno, dije, de repente quiere retomar las clases conmigo de español o no sé, o quiere, no sé, en fin, no me puse a especular, simplemente la llamé por teléfono. Eso fue ayer a las 9 de la noche. Entonces yo la llamo y le digo, hola Sabine, ¿cómo estás? Me acabas de escribir y me dices que quieres contarme algo. Y me dice, sí, Romy, mira, me dice, el fin de semana hay un concierto, ¿no? Porque ella conoce también a este músico argentino que vive, porque es una ciudad en la que vivimos y generalmente nos conocemos todos cuando vives tan central.
Y me dice, hay un concierto, me dice, Enrique también va a ir, te invito al concierto. Si tienes libre, me encantaría que me acompañes, me dice, porque no quiero ir sola, no me gusta ir sola y como tú lo conoces también, Enrique, y como es música de Latinoamérica, seguro que te va a interesar, te invito. Yo le dije, me puse a pensar en ese momento y dije, le digo, ¿cuándo? Me dice el domingo. Y el domingo justo es el día que a mí realmente me viene bien, porque el día de mañana sábado tenía pensado hacer otras cosas. Entonces, todo encajó. Es decir, para mí lo más idóneo era hacerlo el día domingo. Y bueno, y se me presentó. Y entonces el domingo, es decir, pasado mañana, estamos yendo. Ya quedamos, ella me recoge y nos vamos al concierto. Entonces, como les digo, y ahí fue cuando yo me acordé, como les digo siempre, recuerden cuando ustedes sembraron esa semilla, para que la cosecha permita que ustedes refuercen la autoconfianza en ustedes y se den cuenta que este poder que son ustedes y que ustedes lo ponen en marcha, funciona sí o sí, siempre. Y lo más conveniente es hacer un uso, es decir, favorable de este poder para que tú salgas beneficiado. Entonces ahí fue cuando yo me dije, es porque yo en el momento, hace unos días atrás, asocié las ideas al momento de escuchar esa información y se dio. Cada vez, como les digo, cuando tú empiezas a usar de manera deliberada este gran poder que es tu imaginación o la visualización, tú lo vas perfeccionando. Y déjenme decirles que yo lo sigo haciendo, yo lo hago con los ojos cerrados también. Pero ya ahora ya no es necesario que yo lo haga con los ojos cerrados. Yo lo puedo hacer así. Es decir, estoy en la calle y con los ojos abiertos, yo ya sé cómo hacer uso de este poder de visualizar con ojos abiertos o con los ojos cerrados. Y funciona siempre, ¿no? Entonces, como les comenté, es algo que me pasó así muy, muy, muy cortito. Y bueno, tengo muchísimas otras manifestaciones también, otras visualizaciones que para mí son muy, muy, muy útiles. Es decir, son muchísimas. Hay muchísimas visualizaciones. No sé si hay alguna. Ay, mira, ahí está Ninita. Ninita también está. Ay, mi Ninita. Mi Ninita, con quien hacemos el programa de amor propio los sábados. Nos vemos el próximo sábado. Este fin de semana todavía no, porque Ninita acaba de venir de una gira. Entonces Ninita regresa ya renovada y con muchísimas más energías. Y nos vemos el próximo sábado. Y estamos otra vez con ustedes. ¡Ay, qué alegría! La hemos extrañado mucho a Ninita. Qué bueno que está muy bien otra vez en Panamá, con toda su familia y con Vera. Qué lindo, Ninita, verte ahí. Bueno, corazones, no sé si hay alguna pregunta por ahí y en todo caso para compartirles las técnicas que yo les traje. Creo que no tengo ninguna pregunta, entonces seguimos entonces y yo les cuento qué técnicas, cómo es que yo entreno la visualización, el anticiparme a los hechos y de esta manera empezar a entrenarla y empezar a hacer uso de este gran poder. Pero tienen que entrenarla porque como para todo, es decir, la práctica hace al maestro y de verdad que sí. Sí, el vivo lo guardamos. Hola chicas, hola, ahí está también Silvia, que es una chica peruana que está también en España. Gracias por estar aquí también, chicos. Miren, entonces les voy a contar, tengo tres ejercicios que les voy a compartir. Ahora, yo me baso en la memoria fotográfica. Yo, a partir de la memoria fotográfica, yo he empezado, es como yo he entrenado la visualización. Esa es otra de mis afirmaciones, que yo tengo una memoria fotográfica espectacular. Eso es algo que yo siempre he tenido esa memoria fotográfica y no me di cuenta, no caí en cuenta, sino hasta cuando yo empecé a conocer lo de la visualización o lo que significa asumir o anticiparte a los hechos. Ahí fue cuando yo me dije, pero sí, no es otra cosa que hacer uso de la memoria fotográfica. Entonces ahí es cuando yo me metí ahí fue cuando más le di a lo que es esto, lo de la memoria fotográfica, que es una capacidad que tenemos y que se puede desarrollar, que se puede entrenar. La memoria fotográfica es una técnica que tiene la memoria.
Por eso se llama memoria fotográfica. Es la capacidad de recordar con lujo de detalles, ¿ya? Alguna situación, alguna escena, algún evento, impresiones, texturas, sonidos, y tú recuerdas. Esa es la memoria fotográfica. Es como que con tu memoria tomas una fotografía, haces una fotografía, esa es tu cámara fotográfica, tu memoria, ¿ya? Y captas todos los detalles de esa escena o de la situación que sea, ¿ok? Entonces, eso te es tan útil al momento de visualizar, porque cuando les estaba haciendo la introducción y les dije que la visualización es seleccionar una escena que tiene que ser una escena final, que condense ya el deseo cumplido o la situación solucionada, y en esa situación, en esa escena, tú tienes que estar como protagonista y sentir. Y yo les expliqué qué significaba el sentir, y les dije que el sentir no es un sentimiento o un aspecto abstracto, que dicen, sentir, es decir, como que sentir la emoción. No, para mí es más que eso. Para mí es más que eso. Es que tú transfieras todas esas sensaciones sensoriales, es decir, todo lo que tú logras percibir gracias a tus órganos, es decir, a tus órganos físicos, que eso lo transfieras a tu momento de visualización. De eso se trata. Entonces, gracias a en el caso mío, fue así como yo lo trabajé conmigo. Por eso es que para mí es muy útil lo de la técnica de la memoria fotográfica, porque con eso yo pude empezar a sentir la escena, la escena final cuando visualizo, ¿no? Y de verdad que es increíble porque es como que te teletransportas en tu imaginación a un hecho, a una situación, en un espacio y tiempo que está de repente en años luz, pero tú la traes aquí. Y la traes aquí. Y en ese momento, en esa situación, en ese aquí y ahora, tú sientes. Pero como les digo, no es que yo sienta de manera abstracta, sino que yo siento realmente con los órganos. Es decir, yo siento. Ahora, ya les voy a decir cómo es la técnica. Solamente les quería contar entonces cuál es la técnica que yo les recomiendo, que a mí me sirvió, lo de la memoria fotográfica. Y esa también es una de mis afirmaciones, que yo tengo una memoria fotográfica espectacular. Y la tengo, de verdad que siempre la he tenido, pero ahora lo digo ya con mayor énfasis. Y se la recomiendo también a ustedes esa afirmación. Yo tengo una memoria fotográfica y la empleo al momento de visualizar. Y me es muy útil. Es decir, ustedes pueden modificar las afirmaciones o las ideas que les damos, ¿ya? Que les puedo dar yo, les puedo dar una colega mía o colegas mías. Utilicen esas frases y adáptenlas a la forma de conversar que tengan ustedes consigo mismas. Adáptenlas a su forma de hablar, a las palabras que ustedes utilicen. Si las quieren redondear con alguna idea adicional o las quieren cambiar, las quieren reformular, reformúlenlas. Pero recuerden siempre que las afirmaciones son decretos. Para mí son decretos. Cuando esas afirmaciones son en primera persona y en presente, ¿ya? Para mí son decretos. Y por eso es que yo soy muy cuidadosa, soy muy selectiva y soy muy higiénica a la hora de hablar. De verdad que sí. Es decir, de mi boca, es decir, mi boca es el último filtro. Aquí empezó todo. A la hora de pensar, ya me entrené a tal punto que yo para pensar también, yo ya sé lo que tengo que pensar y cómo lo tengo que pensar. Y lo que sale, con mayor razón, ya está totalmente, ya pasó varios filtros previos. Entonces, por eso es que yo soy muy, muy cuidadosa y les recomiendo que sean también muy selectivos a la hora de conversar con ustedes mismos y a la hora de conversar también con su entorno, a la hora de hablar, de escribir, porque esas frases, déjenme decirles, son decretos, son ley. Es la verdad, es decir, ustedes habrán escuchado muchas personas que dicen mi palabra es ley y no es ninguna frase vacía, es de verdad, es un hecho. Para mí sí. Por eso es que yo hago siempre hincapié, seleccionen lo que piensan y seleccionen lo que dicen. Sean muy cuidadosos
Y la información que reciban, si les estoy ahorita compartiendo ese tipo de afirmaciones, ustedes las pueden adecuar a su propia personalidad y eso, como les digo, y recuerden, cuando las digan, cuando las formulen, díganlas siempre ¿no? En primera persona, en tiempo presente, y de esta manera ya dan por hecho que algo ya es, ¿no? Algo que ya es. Alguien me estaba preguntando si puedo compartir, puedo recomendar material, libros, videos y podrías encontrar más ejemplos. Claro que sí. Mira, material, libros. Bueno, si deseas, puedes también leer a Neville Goddard, por ejemplo. Neville Goddard, en el libro que él tiene, el primer libro que él tiene que sentir es El secreto, que es un libro cortito, es un libro que es, aquí lo tengo, es un libro que es para mí es muy fácil de leer, y como es cortito, lo puedes leer una y otra vez. Otro libro que también me gusta mucho, que es El poder de la conciencia, no sé, bueno, por lo que estamos aquí, se ve un poco cambiado, pero es El poder de la conciencia. Y en el capítulo 3, justamente, habla el poder de la asunción, que la asunción no es otra cosa que visualizar, ¿ya? O anticiparte a un hecho, es lo mismo, ¿ya? Él le llama asumir, otros le llaman visualizar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el capítulo 3 del poder de la conciencia también habla sobre cómo visualizar. Y él también tiene muchísimas conferencias sobre este tema. Puedes también, si deseas, entrar, no sé, a Google y averiguar qué cosa es la visualización, o de repente entrar también qué cosa es la memoria fotográfica, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, hay muchísima información, pero les voy a dar entonces estas técnicas, estas 3 técnicas que son cortitas, que son muy sencillas, y de esta manera entonces pueden empezar ustedes a entrenar desde la memoria fotográfica, pueden empezar a entrenar el uso de la visualización, o empezar a activar ese poder en ustedes, ¿ok? A ver, el primer ejercicio que yo les voy a compartir es este. Miren, por ejemplo, tú donde estés ahorita, tú estás ahora, no sé, donde me estés escuchando, si estás ahora en tu auto, estás en tu casa, en donde estés, estás en una habitación, probablemente que sí, en algún lugar, en un espacio estás ahí, ¿no? Entonces, observa lo que tengas alrededor, ¿ok? Vas a observar todo lo que tengas ahí alrededor. Es decir, si estás en tu escritorio, si tienes ¿no? una mesa donde tú trabajas, o estás en la cocina, observa todos los objetos que tengas próximos a ti. Obsérvalos todos. Date un minuto. Puedes colocar un timer. Utiliza para esto tu celular. Le pones un minuto. Y en un minuto, ¿ya? En un minuto tú puedes observar todo lo que está a tu alrededor. Y vas a tener que hacer uso de esa memoria fotográfica. Imagínate, valga la redundancia nuevamente, de que tienes aquí una cámara, y con esa cámara empiezas a captar todos los objetos. Solamente te estoy viendo que los objetos, yo no te estoy diciendo detalles. Eso lo vamos a hacer en el tercer ejercicio que les voy a dar. Solamente le estoy pidiendo los objetos que estén en un minuto. Los objetos que tú tengas alrededor. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, durante un minuto me los vas a observar toditos. ¿Ok? Y ahora, después de ese minuto, no sé, si estás, por ejemplo, en la cocina, imagina que estás en la puerta de la cocina. Y desde la cocina tú puedes ver una ventana, tal vez. De repente tienes un reloj, de repente en la pared. Tienes ahí la hornilla, tienes ahí los platos, tienes ahí lo que tengas. Tienes alguna planta de repente ahí en la ventana. Los objetos que tú puedas captar durante un minuto. Termina el timer, suena el timer, lo que vas a hacer desde donde tú estás en ese momento, ¿ya? Vas a cerrar los ojos. Y ahora vas a recrear esa escena. La vas a recrear. Vas a volver a hacer ese recorrido que tú acabas de hacer. Es decir, como les digo, tú estás en la puerta de tu cocina, y desde ese punto, desde ese ángulo, tú tienes un punto, es una óptica, tú tienes un punto de vista. Tú de repente has empezado por la mano derecha. Has empezado a mirar desde la mano derecha y has empezado así, te has ido así, ¡pum! Ya has empezado a hacer un recorrido visual de todo lo que está dentro de esa habitación. Cuando has terminado ese minuto,
cerrado, con los ojos cerrados, vas a recrear el viaje visual que acababas de hacer con los ojos abiertos. Entonces, vas a empezar otra vez. Si empezaste por la mano derecha, haces un recorrido. Es como que barras con tu vista lo que tienes enfrente. Así, pum, te vas así, sac, 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 sac. Y tienes que haz el intento de recordar todo lo que acabas de ver con los ojos abiertos. ¿Ok? Y así lo empiezas a hacer. Si al primer intento y los vuelves a abrir, entonces ahí ya tú empiezas a comparar. Esto lo vi y lo vi también otra vez en mi imaginación. Eso todavía no lo vi. Entonces, nuevamente, y ahora otra vez, la segunda vez lo vuelves a hacer y otra vez, nuevamente con un enfoque, con una concentración, ¿ya? Otra vez, pero más enfocada, más concentrada. Nuevamente, sigues otra vez, haces nuevamente un recorrido visual, una segunda vez y otra vez, y vuelves, después de un minuto, cierras los ojos y recorres nuevamente visualmente lo que acababas de hacer, ¿ok? Y de esa manera entonces empiezas a entrenar tu memoria fotográfica. Estoy hablando primero de la memoria fotográfica, porque esa memoria fotográfica me va a permitir que yo active la visualización, ¿ya? La visualización deliberada, ¿ok? Ese sería un ejemplo. Ese sería un ejemplo que podríamos hacer. Ahora, otro ejercicio para poder aplicar la memoria fotográfica, ¿ya? Por ejemplo, ahora quiero que estés rodeada de personas, ¿ya? En ese momento estabas con objetos ahí, ¿no? Entonces ahora el siguiente ejercicio es que tú estás, por ejemplo, no sé, pues de repente estás en un parque donde hay mucho tráfico fluido de personas, o estás en el bus, en el autobús, o estás en el metro, o estás, no sé, en algún lugar de transporte urbano, qué sé yo, donde haya mucha gente. Vas a observar lo que tienes alrededor y te vas a enfocar ahora, ¿ya?, en lo que las personas tienen puesto, ¿ya? Por ejemplo, la persona que está al frente tuyo, que está sentada al frente tuyo, si es que estás en el autobús, estás en el metro, en el tren, la persona que está sentada al frente tuyo, ¿qué tiene puesto? No solamente qué tiene puesto, es decir, las prendas, el color de las prendas, ¿ya? La fisonomía de la persona. Trata de recordar, es decir, capta las imágenes, es decir, y cáptalas, todos los detalles. Empieza ahora con detalles, ¿ya? Con detalles, es decir, el color de la ropa, qué tipo de ropa tenía, qué zapatos tenía puesto, qué tenía en la mano, el cabello, cómo era el cabello, era rizado, era lacio, el color. Tal vez en ese momento escuches conversaciones de las personas que están en tu entorno. Trata de recordar, de captar, de memorizar esas voces, ¿ok? No solo lo que dicen, sino cómo lo dicen, en qué tono de voz y el color de la voz, ¿ok? También, es decir, puedes ir poco a poco, ir subiendo el grado de dificultad al momento de hacer tu enfoque. Si deseas, empieza ahora solamente con la persona que estás al frente, cómo está vestida, cómo es su apariencia, los colores, el tipo de ropa que tiene puesta. Y de repente puedes captar hasta un olor. De repente el perfume, si es que lleva un perfume, o algo que estés en el ambiente cercano que tú tengas. De repente sientes un perfume también. Y si escuchas algo, también. Ya estás incluyendo entonces otros órganos más. Es decir, estás incluyendo ahora no solamente el visual, estás incluyendo ahora también el olfativo, si es que hay un aroma, y también el auditivo, si es que te concentras en lo que dicen, o en el sonido. De repente hay música alrededor, o de repente la gente conversa, o murmulla, no sé. Entonces ahora ya vas a captar unos detalles más. Cuando te hayas tomado, no tiene que ser un minuto, tú puedes, durante el tiempo que estés ahí sentada en el bus, estés sentada en el tren o estés sentada en el parque, yo qué sé, puedes darle, no sé, pues unos 5 minutitos o algo así, y después vas a escribir, ¿ok? Todo lo que recuerdas, pero ya que esa imagen ya no esté ahí, y vas a recordar, vas a escribir, vas a documentar en papel todo lo que tú captaste previamente, ¿ok? Pero que ya esa imagen ya no esté allí. De eso se trata. La idea es de que tú